Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Tengo el enorme gusto de tener en el estudio a Marilena Medina Mora para hablar de uno de los temas más complejos, más difíciles que creo que enfrentamos en lo individual, pero socialmente. Lo que cotidianamente sabemos es que todos en algún momento tenemos una sensación de tristeza, de no poder, simplemente quiero pero no puedo, o de depresión, lo que los expertos llaman salud mental. Y es un tema que pues de hace 10 años, 15 años, los expertos como tú, Marilena, han señalado que requiere un enorme esfuerzo, no solo del sector salud. Por eso, muchas gracias, Marilena. Y empecemos por lo esencial. ¿Cómo podemos describir este gran tema de la situación de la salud mental en nuestro país, en estos entornos tan complejos de violencias, pobrezas, carencias? ¿Cómo lo podrías darnos ese gran panorama en este 2019? Digamos que la enfermedad mental, sobre todo la depresión, que es uno de los trastornos más frecuentes, pues forma parte de la vida de las sociedades. Y como tú bien dices, hay periodos de tristeza, de desesperanza, y un grupo de personas que, digamos, su capacidad para enfrentar el estrés, su situación biológica, la historia de desarrollo, la genética, la hacen que presente una depresión. Y entonces en ese momento decimos que requiere ir a tratamiento. Esto que ha estado presente en la vida de las sociedades, se ha incrementado actualmente y se ha incrementado sobre todo en las poblaciones jóvenes. Y este efecto de corte de que ahora las poblaciones jóvenes tienen más depresión que las poblaciones adultas, como solía ocurrir, pues viene ya desde hace algún tiempo. Lo que es diferente ahora es que los determinantes sociales que hacen la vida de las nuevas generaciones cada vez más difícil tienen un impacto muy importante en esto. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos mucha violencia. La violencia es el principal factor de riesgo para la enfermedad mental, las adicciones, y es cada día más presente en nuestras sociedades. Y esto también tiene que ver con la cohesión social y con estos mecanismos de protección de la sociedad que están menos al alcance de los jóvenes. Digamos, tan debilitados. Hay hogares que tienen precariedad, escuelas que tienen adentro violencias, espacios públicos que son amenazantes. Y en ese sentido es no solo la vivencia de la violencia directa, es la convivencia en estos entornos. Déjame preguntártelo así, una de las realidades es dimensionar qué impacto tiene en la salud mental, en estados depresivos, cuando los jóvenes van y ven la violencia, pues, digamos, cada minuto, sí está transformando, es parte de esta ecuación compleja. Es parte de la ecuación compleja porque sí incrementa el riesgo de violencia, es decir, incrementa esta vida con miedo, esta vida con inseguridad, esta vida sin un entorno que atienda, que cobije a la persona, pues la hace más vulnerable a la depresión, a los trastornos de ansiedad, al estrés postraumático, en fin, hay una serie de trastornos que se incrementan. ¿Y por qué los jóvenes ahora lo están teniendo más que antes? Pues por uno, porque hay más violencia. En segundo, porque también estos factores de protección están menos presentes. Y tiene que ver con factores de desarrollo, no nada más con factores biológicos, sino con factores de desarrollo, porque si nosotros nos preguntamos quién es la población en este momento más vulnerable, son los hombres jóvenes. Siempre estamos pensando en los niños, en las mujeres, en la tercera edad, pero esta población de hombres jóvenes que el desarrollo no les hemos dado Estamos hablando en un oportunidades. rango de 15, Hasta 29. 20, exactamente. Y que son los que más se están suicidando, son los que más mueren por homicidios, son los que no han tenido oportunidades de educación y empleo. Este famoso bono demográfico de esta población que tiene menos Son dependencia los que de están más niños experimentando con más ahorita. alcohol, marihuana, Y eso es aditivos. resultado, pues, de este fenómeno de que no les hemos sabido dar su lugar, ¿no? Entonces, este efecto de que los adolescentes de ahora tienen más depresión que los adolescentes de antes y que los jóvenes, sobre todo, tienen más depresión ahora que los jóvenes de hace 20 años, ¿no? Y eso está atrás finalmente también del abandono escolar. Esta cifra dramática de 1.100.000 jóvenes, niños que abandonan las escuelas. Hay un factor también Sí, depresivo, de y tristeza. bueno, y yo creo que tocas un tema muy importante, ¿no? Porque es muy grave que tengamos estos jóvenes deprimidos. Ujú.
¿Y por qué es grave? Por las tareas de desarrollo que tienen en un momento de su vida. Es decir, esa misma depresión en una etapa anterior de la vida o en una etapa posterior no tiene el impacto que tiene en el momento en que tienen que tener éxito a la escuela, pelear por la entrada a la universidad, que ya no es para todos, conseguir un empleo que ya no es fácilmente conseguible. Y entonces eso aumenta la depresión y también les impide cumplir las tareas de desarrollo. Entonces, enfocarnos en esta población, especialmente porque ha sido muy descuidada, pues resulta especialmente importante. Es decir, que lo que nosotros sabemos es que tenemos todos los riesgos, tenemos los determinantes sociales que ahora son más que antes, no tenemos los factores de protección, pero sí tenemos los modelos para prevenirlo y para resolverlo. Déjame preguntarte muy puntualmente, ¿cuáles serían, digamos, algunos síntomas que la población debe estar atenta para investigar la causalidad? ¿Cuáles serían algunos de esos elementos que deben poner a los tutores, los jefes de familia, como alerta de que algo está pasando? Como bien dices, es un continuo, ¿no? Entonces tenemos tristeza, que no debemos de patologizar, pero sí tenemos sentimientos de desesperanza, de tristeza que empiezan a ser más continuos, donde la persona lo siente diario y todos los días, no son unos momentos, es diario y todos los días. Y lo que nosotros encontramos en la conducta es pues, que no se quieren levantar de la cama, que pues, cambian de amigos o pierden los amigos, que lo que antes les causaba gusto ya no les causa gusto. A veces se acompaña con trastornos de ansiedad y entonces no pueden dormir, están irritables, ¿no? Los hombres tienden a ser más irritables, las mujeres nos da más por el llanto. Y estos síntomas en los hombres también no los reconocemos tan fácilmente porque pensamos que son enojones o que tienen una situación, pero en realidad esa poca tolerancia también es un síntoma de depresión. Déjame ir a un corte y regresamos, porque obviamente la pregunta es, ante eso, ¿qué es lo que están haciendo los hogares? O sea, no lo que deben hacer, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo enfrentar este dilema brutal de saber que tu hijo joven ya no quiere levantarse, está doblado de tristeza, llora sin motivo, deja la escuela, simplemente hay un trasfondo, ¿no? Una transformación de la personalidad completa y bueno, pone a los padres de familia en situación de enorme preocupación, pero también una enorme realidad. No sabemos qué hacer ante ello. Vamos a un corte y regresamos con Marilena Medina Mora. Ante este panorama, este problema que todos hemos vivido, todos los que tenemos hijos de distintas edades, en términos de saber que de pronto esta terrible frase, ¿no? Quiero pero no puedo. ¿Qué es lo que están haciendo los hogares? ¿Cómo se están respondiendo, digamos, en este ciclo de vida que va cambiando? Sí. Yo creo que esta es una pregunta muy importante porque a veces encontramos que los papás se sienten muy culpables y se piensa que es un problema social, es un problema de conducta, tiene unos determinantes sociales importantes, pero cuando está la enfermedad hay una enfermedad. Y esto está determinado por la combinación entre lo biológico y lo social, pero no es responsabilidad de los padres. Y esta culpa les hace difícil atender el problema. Desde luego hay factores en la familia que pueden desencadenarlo, pero digamos la mayor parte de las personas que llegan con nosotros pues llegan con esa necesidad de entender qué está pasando, con esa necesidad de hacer cosas. Y a veces se junta, digamos, el pensar que hay que echarle ganas y entonces ya se puede salir adelante y es al revés. Hay que sentirse bien para poderle echar ganas, ¿no? Entonces, no podemos pensar que porque le decimos al chico, levántate, sal de la cama, lo va a hacer, sino más bien cómo lo ayudamos para que pueda entonces salir de la cama. Y eso pues tiene que ver con poder llevarlo a un lugar de tratamiento, hablar con un especialista para definir cuál es la severidad del trastorno y entonces poder ver el tipo de atención, ¿no? Entonces, no estar esperando que pueden hacerlo sin ayuda. El segundo punto es que, digamos, la enfermedad es lo que hace que la persona se meta a la cama. No se mete a la cama.
porque sí, ¿no? Y nosotros decimos, si alguien le da, pues no sé, una diabetes, pues va con el mejor doctor, busca el mejor doctor, pero si alguien se deprime, Sí. esa capacidad para actuar, para tomar decisiones se ve muy disminuida. Entonces se requiere una ayuda especial, un entendimiento de lo que es la enfermedad, acercarse a los grupos que ayudan a los papás a entender qué está pasando para que entonces puedan saber cómo pueden ayudar a su chico. Desde luego, vienen problemas asociados, porque al no tener un tratamiento disponible, pues muchas veces recurren a automedicación, a tomar drogas, a fumar, a beber, porque en un principio les resuelve el problema. Lo que sucede es que cuando se juntan las dos cosas, el progreso de la enfermedad es más rápido y entonces es más difícil sacarlos adelante. Entonces tendríamos que actuar antes de que eso ocurra, o si eso ha ocurrido, pues llegar a la atención Que de eso los nos pone en el problemas. centro el gran tema de la disponibilidad de, digamos, de un especialista para dimensionar el problema. O sea, no existe esa capacidad y la gente responde pues con lo que tiene, puede ser incluso con más autoridad, más violencia, discursos de que tienes que salir, o la automedicación, o el joven ante esta tristeza que puede llevar incluso al suicidio, ¿no? Puede iniciar este proceso de tomar pues esta realidad. Déjame introducir, bueno, la sensación de bienestar o placebo que puede dar, pues fumar marihuana, buscar una respuesta de ese tipo, y por eso el subrayado, eso puede agravar y no resolver el tema. Entonces, Exacto. ¿cuál es la disponibilidad nuevamente? ¿Cuál es la manera realmente de ir con un especialista para graduar y poder tener intervención? Realmente, Hay una serie de cosas que se pueden hacer desde casa y ujú, hay otra serie de situaciones que tenemos que ir fuera, ¿no? Entonces, una parte es la activación física, un poco de deporte, un poco de actividad, eso va ayudando. El ayudar a la persona a no centrarse en los pensamientos negativos, sino a tener pensamientos la introspección de positivos, estar pensando siempre lo peor, la ser vida. Sí. rumia, y eso es natural, ¿no? Entonces hay que ayudarlo a que no lo haga, y entonces empezar por ahí, tener orientación de cómo ayudarlo, ir a tratamiento. Ahora, nosotros no les estamos enseñando a los jóvenes a pedir ayuda, y menos si se trata de un hombre, porque si se trata de un hombre, pues le va a dar mucha pena aceptar que está deprimido porque se supone que es una enfermedad de mujeres, Ujú. cuando nosotros sabemos que si bien hay 2 mujeres por cada hombre, cuando analizamos por gravedad, pues la distancia entre hombres y mujeres disminuye y pues más hombres realmente llegan a quitarse la vida. Entonces sí estamos pensando que es una enfermedad de hombres, pero socialmente eso es muy, muy rechazado. Entonces también hay que hacer este ambiente de tolerancia, de entender que es una enfermedad como cualquier otra y de que se puede ir un especialista por ayuda. Entonces hay lugares, desde luego, y pues hay que buscarlos, hay que pedir consejo, hay que pedir ayuda y acercarse a los lugares. Afortunadamente ahora hay muchas organizaciones también de la sociedad civil que están haciendo un papel muy importante, sobre todo en educar a los papás, en que entiendan qué les está pasando a sus hijos, por qué se portan como se portan y cómo poder poco a poco ayudarlos a quitarse el estigma de que no quieren ir a un lugar. O sea, por una parte no hay muchos centros, pero por otra parte también está el estigma que no quieren aceptar, que es... Y también hay muchos centros que no tienen las capacidades. Así es. Pero déjame introducir un tema que habla de la enorme complejidad. Pues hay muchos jóvenes, hombres indígenas, en las comunidades más pobres, porque también hay esta noción de que esto es una enfermedad de, pues digamos, no sé, de ciertos grupos. O sea, en el mundo indígena, déjame introducirlo porque finalmente también hay esta noción de que pues todas las carencias son, digamos, de bienes o servicios. No, también hay un problema, debe ser muy agudo también, Sí. y está invisibilizado en estas poblaciones. Y por eso hay mucho suicidio, porque no se atiende, porque se invisibiliza. Y entonces, desde luego, pues se tiene que trabajar, pues, digamos, entendiendo y respetando la cultura, pero ayudando a que pueda haber una salida, ¿no? Y en esta otra parte, otra dimensión es lo que se ha documentado, hay una, digamos, la percepción de riesgo de todas las drogas, lícitas y ilícitas, ha caído brutalmente. Jóvenes de alto ingreso que se toman 5 shots de tequila solo para empezar, ¿no? O el consumo mezclado de todo. Eso también ha acompañado, digamos, esta generación de jóvenes que hay una reducción de la percepción de riesgo, no solo de la marihuana,
Y ahí hay una frase que me gustaría, bueno, no más bien una reflexión que hiciste en algún texto, en que la marihuana puede ser poco adictiva en ciertos individuos o sujetos, pero hay ciertos individuos que por su condición, no sé si neurológica, no sé cómo llamarlo, cerebral, sí tienen que tener impactos muy fuertes. Hay un aspecto genético, Ujú. entonces, digamos, hay una asociación, o sea, el riesgo más grande de la marihuana tiene que ver con la psicosis. Y hay un grupo de personas que fuman mucho y frecuentemente, mucho tiempo, que están en un riesgo muy alto de desarrollar psicosis. Define psicosis. Digamos, es esta enfermedad como la esquizofrenia, como Ujú. este tipo de trastornos en donde la persona pues pierde el contacto con la realidad, puede estar escuchando voces y tener o ver cosas que no existen, tener una dificultad cognitiva. Ujú. Y estas enfermedades que son graves, que también son recuperables si se tratan, em, están en mayor riesgo cuando se fuma marihuana y se tiene un componente genético. Entonces parecería ser que un inicio temprano incrementa el riesgo de dependencia, entonces no deben de hacerlo en forma temprana. Actualmente no hay esta restricción o esta conciencia de que muy jóvenes les va a ocasionar muchos problemas. Y cuando hay una vulnerabilidad genética, pero no todos conocemos, digamos, todavía nos falta mucho por entender cuáles son esos marcadores que nos permitirían ver quién podría estar en más riesgo. Y lo que nos lleva a pensar que hasta los 23 años no debería de haber un consumo. Déjame ver un corte y déjame subrayar. Eh, Se ha reducido la percepción de riesgo de todas las drogas, alcohol, tabaco, marihuana sobre todo, que ha generado un enorme movimiento de la legalización, uso recreativo, pero hay esta noción que los sujetos, todos por igual, tienen un efecto, digamos, si no inofensivo, por lo menos no de riesgo. Y lo que pone en el centro Marilena Medina Mora es que, pues dependiendo de la historia genética, la historia incluso social, puede tener efectos realmente muy graves. Entonces, en ese sentido, sí estamos ante un problema cultural muy grande, porque hoy, sin duda, la generación de jóvenes, muy jóvenes, y hablo de adolescentes, perciben que no es riesgoso. Y para eso, obviamente, está el argumento de las legalizaciones y el argumento que es un tema que va a reducir criminalidad. Y llega el otro argumento, que esto es un problema de salud mental. Sí es un problema de salud mental, pero no se resuelve solo por la estructura de salud institucional que tenemos. Vamos a un corte y regresamos aquí al estudio. Ante este panorama tan complejo, nuevamente estamos en, pues siempre los primeros meses de una administración plantea posibilidad, oportunidad de hacer bien lo que no está haciendo tan bien, corregir, proponer nuevas cosas. El presidente Andrés Manuel ha planteado una serie de acciones, muchas que son realmente acciones que se han visto, ¿no? La prevención, la comunicación con actores, fortalecer los centros de atención, muchas unidades, formar más especialistas, en fin, digamos, acciones que ya se han implementado y sabemos, o por lo menos tenemos la impresión de que no es suficiente. Sí, en ese sentido, ¿cuál sería, digamos, un listado de prioridades de qué hacer, por dónde Sí. empezar ante un problema tan complejo como este? Pues sí, empezaría por decir, como papás, creo que la culpa no ayuda y que lo que tenemos que hacer es arropar, asumir el reto y enfrentarlo. Entonces, ¿a dónde vamos a pedir ayuda? Ese es el segundo punto. Y actualmente los centros de tratamiento o tratan adicciones o tratan trastornos de salud mental, pero no hay una integración de las necesidades de la persona. Entonces, la comorbilidad es altísima en digamos, las personas que tienen una dependencia grave a drogas, más o menos el 80% tiene también un trastorno mental y disminuye un poco hacia abajo, pero la mayor parte de la gente va a tener necesidad de un apoyo emocional. Entonces, me parece que sí la estructura de salud tiene que cambiar para hacer identificación y primeros intervenciones en el primer nivel y canalizar a centros que atiendan las necesidades de la persona, no la enfermedad. Entonces me parece que así ese sentido de cambio que se empieza a oír cada vez más va a ser importante. Ahora,
la cobertura de salud, desde luego, es algo que se tiene que lograr, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque es un tema mucho más amplio. Porque tenemos, si nosotros no lo juntamos con programas de alternativas de educación y empleo, si no lo juntamos con, digamos, en las familias prácticas de crianza que nos lleven a desnormalizar la violencia y a no responder a los conflictos con violencia y no duplicar y transmitir esta nueva tendencia a mayor agresión, a mayor violencia, que se transmite generacionalmente y que es la manera que lo aprende. Entonces, modificar las maneras de educación en la familia, el fortalecer todos estos factores de protección que tiene que ver con gente con la que se puede confiar, con un entorno que apoye en presencia del riesgo, cómo hacemos que los chicos tengan alguien en quien puedan confiar, que puedan platicar con alguien, que no se les ofrezca el alcohol 24 horas y a cualquier hora, sino que se cumplan las normas. O sea, hay unas normas muy claras, pero con el alcohol no se ha hecho en México socialmente nada. Y nosotros sabemos que los países que han actuado pues han reducido su tasa de mortalidad a la mitad. O sea, hay maneras de enfrentar el problema, pero me parece que todo esto tendría que estar integrado en programas que atiendan la salud, pero también todos estos determinantes sociales. Y la salud tiene que tener una continuidad porque, digamos, también estamos dando salud, como la persona viene, la atendemos en ese momento, pero nosotros tenemos que darle continuidad al problema porque estamos hablando de un problema crónico, la depresión es una enfermedad crónica, entonces tenemos que dar este seguimiento, ayudar a la persona cuando está bien, pero se descompensa, poder regresar, y cómo podemos entonces tomar todos los recursos de la comunidad para realmente poder ayudarles en un desarrollo, ¿no? Entonces, pues se piensa que es fácil, no es fácil, sí hay recursos en la comunidad, pero se tienen que hablar de programas integrados. Y lo que ha pasado es que las enfermedades mentales han quedado fuera del sistema de salud, no nada más en México, Estados Unidos también siguió ese modelo, en donde los centros no están integrados. Entonces nosotros tenemos un centro de atención para jóvenes, pero no le estamos atendiendo sus enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, no les estamos atendiendo otros problemas de salud que ahora son más frecuentes, porque no está integrado en el sistema de salud. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es integrar el sistema de salud, tener un programa de acción comunitario muy importante que nos ayude a atender todos esos determinantes sociales. Entonces, cómo crear ambientes de desarrollo mejores para los niños, identificar cuando están teniendo algún problema de desarrollo y tener disponible a dónde puedan ir, y luego, cuando ya tienen un problema más grave, pues desde luego canalizarnos al tratamiento adecuado. Y tocaste un tema muy interesante, y que es que hay muy buenas organizaciones sociales trabajando sobre el tema, pero no todas están bien capacitadas. Hay programas que requieren ser evaluados, cerrarse cuando están violando Tienen que ser derechos certificados. humanos. O sea, el problema de la certificación es una de las grandes, yo diría, funciones del Estado, de certificar si realmente tienen las capacidades de los servicios. Y lo que pasó es que cuando se planteó esa necesidad de los centros de tratamiento, se tomó una decisión por la prevención, por abrir centros para chicos que no pensaban que tenían un problema y la mayoría no lo tenían, en lugar de atender, de invertir en la atención de los enfermos graves. Y esa responsabilidad de los enfermos graves se dejó en la sociedad civil, pero tampoco se les dio los mecanismos para poder atenderlo, ¿no? Entonces, esa combinación de grupos de ayuda mutua que cumplen con los derechos humanos y que cumplen con las normas, esa combinación con el tratamiento formal es la mejor combinación posible, pero no se les puede dejar la responsabilidad total cuando es tarea del Estado. Entonces me parece que la magnitud del problema es tan grande que la única manera que pueda avanzarse es integrarlo al sistema de salud, de tal manera que en el primer nivel se pueda detectar y hacer un primer contacto con la atención de la depresión, identificar cuando hay un inicio de problemas con el alcohol, donde puede ser muy reeducable la persona cuando ha habido un problema de drogas, y hacer entonces una combinación utilizando a todos los recursos.
y los recursos son trabajadoras sociales que hacen un trabajo fantástico y yo creo que en este país las ocupamos en las cosas que no son importantes cuando pueden hacer intervenciones psicosociales, atender los problemas económicos, los trámites, o sea, ayudar a las personas en esto, los psicólogos, las enfermeras, los médicos generales. Y cuando nosotros podemos integrar todo eso, más los recursos de la comunidad, pues sí podemos hacer entonces identificar a las personas que están teniendo problemas y ir haciendo una atención escalonada para dejar a los especialistas en los casos más graves y no atendiendo casos que pueden ser atendidos en otros niveles. Entonces sí se requiere un cambio, sí se requiere conectar a los centros de tratamiento al sistema de salud y bueno, se requiere un presupuesto adecuado porque digamos la carga, o sea, lo que la salud mental cuesta en días perdidos de salud y en muerte prematura y en todo el problema de desarrollo que implica el no poder trabajar, el ir a trabajar pero no producir, todo ese costo social de la no atención que es muy alto, que implica cerca del 16% de la carga global de la enfermedad, tiene un presupuesto del 2%. En ese sentido, sí es una complejidad. Te agradezco mucho, Marilena Mediamora, que estés en el programa. No hay que simplificar la magnitud del reto individual de los hogares, de mexicanos que viven con tristeza y depresión. Vivir con depresión y tristeza es probablemente una de las dimensiones más humanas, pero también que requiere una estrategia integral. Va más allá del centro de salud, va más allá de habilitar médicos, tiene que ver con fortalecer comunidad, espacios de relación, dar cuenta que sin eso, pues nuevamente estamos repitiendo los errores del pasado, pensar que simplemente decir que es un problema de salud y habilitar algunos recursos para el sector de salud será suficiente. Es mucho más que eso. Por eso es uno de los temas centrales y no habrá un México social si no ponemos en el centro la salud mental de todos, sobre todo los que tienen muchas carencias y viven en entornos de violencia, de tristeza, de enorme dolor por los duelos no resueltos, en fin, todo lo que hemos platicado. Marilena Mediamora, es un gusto tenerte siempre, espero tenerte pronto. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, buenas noches.